Sí, buenas tardes, hermanos, amigos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la reunión, al estudio del día de hoy. Y bueno, quiero pedirles que hagamos juntos una oración, ya que necesitamos todos y cada uno de nosotros la ayuda de Dios. Les invito por favor a que cerremos por favor nuestros ojos y así poder hacer esta oración, por favor. Señor, te damos a ti muchas gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto cada día las necesidades nuestras. Por ello, Señor, en esta tarde, Señor, te rogamos que tú nos hables, que tú a través de tu palabra nos bendigas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos a ti muchas gracias. Háblanos. Amén. Amén. Una de las tendencias del ser humano siempre ha sido, bueno, una de tantas, ha sido que los seres humanos solemos desanimarnos, a veces amedrentarnos, en otras dudar. Es decir, los seres humanos, dependiendo la circunstancia que estemos viviendo, que muchas veces son difíciles, ya que vienen situaciones complejas a nuestra vida, suele venir como respuesta a ello un desánimo en nuestra persona. Y es por ello que en la palabra de Dios vemos diversos cuadros. Uno de ellos cuando los espías entraron a la tierra prometida y miraron que aquella tierra era como Dios lo había mencionado. Mas algo con lo que no contaban era que en aquel lugar había gigantes. Estaba ocupado por una sociedad gigante, temible, de ciudades amuralladas, entre otras cosas. Ello hizo por un lado que se regocijaran, pero por otro lado trajeron como respuesta a todo el pueblo que en aquel lugar había gigantes, que en aquel lugar había personas temibles. Y es por ello que entre ellos dijeron: levantemos un capitán que nos regrese a Egipto, porque ese temor llegó a sus vidas, un gran desánimo les embargó. No solamente ello, también cuando faltó o hubo necesidad de pan, cuando hubo necesidad de agua, cuando hubo necesidad de carne, también la Biblia dice que vino un gran desánimo a todo el pueblo de Israel. Los únicos que los trataban de empujar era Moisés, Josué, Caleb, entre otras pocas personas. También la palabra de Dios nos dice que cuando Saúl y su ejército fueron a la guerra contra los filisteos, vino un gigante llamado Goliat, de gran estatura, poderoso, con su espada, y entonces retó a Saúl, retó al ejército, y ello causó un temor muy grande, junto con un desánimo, el cual se extendió por todo Israel, hasta que llegó David. No solamente ello, la Biblia también dice que cuando los amalecitas y los madianitas venían a Israel, dice la Biblia que en ese tiempo de los jueces, Gedeón junto con los demás temieron y se desanimaron en gran manera, porque no veían oportunidad para hacerle frente a la situación. También la Biblia dice que Elías, ese gran profeta, después de que descendió fuego del cielo, la Biblia dice que Jezabel le mandó una amenaza, una advertencia. Entonces de ahí que Elías le vino a su vida un gran desánimo, un gran temor por las circunstancias que ahora estaba viviendo. Bueno, cito todos y cada uno de estos cuadros porque pareciera que es natural que ante situaciones complejas nosotros los seres humanos respondemos, y ninguno de nosotros está exento de que le venga el temor y un gran desánimo a la vida.
Y así de la misma manera, hoy muchas personas están viviendo en desánimo, en temor, sobre todo por la situación que estamos viviendo, amigos y hermanos, olvidando cada una de las personas que hay un Dios verdadero y que tiene promesas. Pero cuando las malas noticias, cuando las circunstancias malas abundan, es cuando las promesas, es cuando la fe comienza a ser sepultada, comienza a ser avasallada, y de ahí que los seres humanos tendemos a responder por default con este desánimo, con el temor, el miedo, la expectación que viene y arrasa con toda persona, sea chico, sea grande, sea profesionista, sea ignorante, sea comerciante, sea médico, lo que sea, viene y arrasa. Entonces, la Biblia dice precisamente acerca de ello en Números, esta parte de Números capítulo 14, versículo 1 del Antiguo Testamento dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Cuando viene una situación de esta que les narro semejante, la Biblia dice que por parte del pueblo de Israel hubo una gran queja. Y esta palabra queja del hebreo tazak, esta palabra quiere decir que dieron voces y que comenzaron a llorar, a chillar, dice la traducción. Comenzó a venir un desánimo, una gran angustia, al grado de que comenzó el pueblo a llorar. Y hoy así de la misma manera, es lamentable, es triste, pero está sucediendo. Porque la situación de crisis económica, de enfermedad, de incertidumbre, está generando un gran desánimo. Y por ello la gente de sí mismo sale ese dolor, esa angustia. La gente inclusive llora, así como hizo el pueblo de Israel en su momento. Y yo no dudo que así como algunos en ese tiempo desearon inclusive morir o regresar a la esclavitud, ¿cuánta gente hoy no tiene esos pensamientos? ¿Cuánta gente no tiene ese mismo sentir en la actualidad? Bueno, si esto le sucedió a los israelitas, le sucedió a Gedeón, a Elías, a Saúl, le sucedió a su ejército, a todos nos puede suceder de la misma manera, porque quiero decirles que ninguno de nosotros está exento de sufrir, está exento de dolor, de dolerse, de angustiarse, amedrentarse ante la situación mundial que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque como seres humanos respondemos de esa manera. De hecho, quiero decirles también que cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo fue sepultado, dice la Biblia que por aquellos días sus discípulos estaban amedrentados, estaban llenos de miedo, de expectación. Inclusive la Biblia dice que los discípulos estaban escondidos en un lugar por miedo a los judíos. Pues así lo dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 19, dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué vemos, hermanos? Que este grupo de discípulos estaba lleno de miedos. Ahora, de un momento a otro, temían por su vida, pues su mente estaba llena de pensamientos contrarios a la fe, porque ahora el Señor estaba muerto y ellos les acompañaba un pensamiento real, un pensamiento claro. ¿Y cuál era ese pensamiento? Estamos solos, ya no tenemos un líder, se acabaron las promesas. Es decir, eran discípulos que se sentían y estaban abandonados. Y ahora la incredulidad, el desánimo,
Era el pensamiento primero en su manera de pensar, de ser y de vivir. Y si no era así, ¿por qué estaban encerrados, amedrentados, por miedo? Pues la manera en que actuaban, hablaban y pensaban era esta: Jesús está muerto. En sus pensamientos habían ellos, no solamente estaba muerto físicamente, sino que en sus pensamientos, en su manera de pensar, en su fe, ellos estaban con un pensamiento: Dios está muerto, Jesús está muerto. Es decir, era un pensamiento que obviamente en sus vidas imposibilitaba que Dios actuara en sus vidas. Porque nosotros podemos imposibilitar a Dios para que deje de actuar en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Cuando nosotros dudamos de sus promesas, cuando nosotros ya no creemos en Él y su palabra. Pues ellos inhabilitaron al Señor Jesucristo en sus vidas, dice la Biblia en Juan 20, versículo 1 y 2. Aquí podemos ver cómo los discípulos de aquel tiempo y de hoy día imposibilitan el poder de Jesús. Dice la Biblia, Juan 20, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Como nosotros sabemos, María era una mujer que amaba mucho a Jesucristo. Sus pensamientos eran para Cristo, su amor, su tiempo, su devoción era para Cristo. Pero cuando ella fue a aquel lugar, dice que ella más bien no vio al Señor. Y cuando no vio al Señor, corrió para decirlo a los discípulos y decirle: no está el Señor en el sepulcro. No sabemos dónde le han puesto. Vean lo que dijo ella: no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que para este tiempo, en la mente, en la fe, en el corazón, en la vida de María, aquel que había resucitado hombres, aquel Jesús que había levantado paralíticos, que había devuelto la vista al ciego, aquel que le había dado de comer a 5,000 personas, aquel que había hecho tantos milagros, liberado endemoniados. Para María, en su mente, en su corazón, en su vida, ahora ese mismo Jesús que hizo todos esos milagros, ahora resulta que no tenía poder de salir de la tumba, no tenía poder de caminar y de nada, porque el pensamiento de María era: han hurtado el cuerpo del Señor y ahora ya no está en el lugar del sepulcro. Ese era el pensamiento de María. ¿Cuál era el pensamiento de María? Hurtaron su cuerpo, lo cual quiere decir que para ella Jesús estaba muerto. Para María Dios estaba muerto. Para María su Señor estaba totalmente imposibilitado. ¿Y dónde lo imposibilitó? Aquí en su mente. Lo imposibilitó en su corazón. Así, ¿cuántas personas el día de hoy han imposibilitado al Señor Jesucristo en su vida? Resulta que en esta cuarentena del COVID, el Señor no tiene poder en la vida de muchas personas. Porque muchas personas están imposibilitando el poder o la influencia que Dios tiene sobre este mundo, sobre las sociedades, sobre cada nación, sobre cada familia, sobre cada individuo. ¿Por qué? Porque mucha gente está viviendo en miedo, sin alimentarse de la palabra. Mucha gente hoy duda, es decir, mucha gente no cree que Dios es suficiente para darles la palabra de Dios y animarlos. No creen que es suficiente
que Dios y su palabra es suficiente para ordenar nuestros pensamientos y no traigamos ningún trastorno psicológico por toda la situación que estamos viviendo, cuando Dios es poderoso para ordenar nuestros pensamientos. O sea, Dios es, para Dios, dice la Biblia, para Dios no hay imposibles. ¿Y en qué contexto dice eso? Cuando dice la Biblia que Elizabeth, y que María, estas dos, dice la primera, no podía tener hijos y Dios hizo que tuviera un hijo, Elizabeth, en su edad ya grande. Y María, la cual jamás había conocido hombre, de la misma manera también concibió por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nada es imposible para el Señor. Y si el Señor hizo que una mujer de Abraham, ya en un tiempo que había pasado la edad de las mujeres, tuviera un hijo, si Dios hizo que se abriera el mar rojo, si Dios hizo que se abriera el Jordán una y otra vez por mano de Elías, de Eliseo, de Josué, si Dios en su momento hizo que descendiera pan durante 40 años, les dio agua, jamás se envejeció su calzado, así como Dios hizo con aquellas personas, Dios puede hacer el día de hoy de la misma manera. Por ello, hermano, amigo, que me escuchas hoy, no imposibilites a Cristo sus promesas. Si tu mentalidad es de incredulidad, mejor haz como aquel padre del cual los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios, y entonces Jesús los exhortó, pero entonces aquel padre le dijo, cuando Cristo le dijo, si crees, es posible, y el hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa es la postura que debiera resurgir de todas las personas por la circunstancia que estamos viviendo. Aquí en los textos que leíamos, dice que también llegó Pedro y el otro discípulo, que en este caso era Juan, y entraron a la tumba y verificaron aquello que María había dicho. ¿Qué había dicho María? No está el Señor, alguien se lo ha llevado. Y dice la Biblia que en ese momento creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron a lo que María les estaba diciendo, que alguien se había llevado a Cristo y que ya no estaba su cuerpo. O sea que para María, para Pedro y para Juan, ahora el Señor no era suficiente para resucitar y trasladarse por sí mismo a donde Él quisiera. No, ahora el Señor dependía de que alguien viniera y se llevara su cuerpo. No solamente estaba muerto, estaba paralítico, estaba ciego. Pedro, María y Juan habían matado a Jesucristo en su mismo corazón. Y esto lo confirma la palabra que leeremos, Juan 20, versículo 9, por favor. Juan 20, versículo 9 y 10 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Sí, ahora estos dos, Juan y Pedro, dice que regresaron con un pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Pues de lo que vieron, que el Señor no estaba y que alguien se lo había llevado. Entonces el pensamiento de Pedro y Juan, mismo que habrían de ir a testificar, era: el Señor está muerto. Pero no solamente está muerto, el Señor está extraviado, su cuerpo, y no lo encontramos. Habían inhabilitado a Jesús en su poder, y ello trajo como fruto en sus vidas un entendimiento entenebrecido de incredulidad. O sea, vino la incredulidad y obviamente un gran desánimo en la vida de estos. Pero no solamente ahora en ellos, sino que ellos mismos dicen que fueron a los suyos con los discípulos para transmitir un discurso. ¿Saben cuál era ese discurso para los demás? De parte de Pedro, de Juan y de María. Sobre todo de Pedro y de Juan, porque María se quedó en el sepulcro. Pero dice la Biblia que el pensamiento de ellos era: Jesús está muerto y extraviado.
Ahora estamos más solos que nunca, perdidos, sin esperanza. Y así de la misma manera, mucha gente en su mente, en su corazón, está muerto Cristo. Y como está muerto Cristo, y como está imposibilitado, y como no ve, y como no escucha, y como ahora el Señor en ese tiempo dependía de que alguien se llevara su cuerpo, hoy ese pensamiento permeó y es el mismo que hay en la sociedad. Por eso la gente anda cargando los monos. Por eso la gente anda cargando los cuadros supuestamente de Dios, porque Dios está imposibilitado. Y como Dios estaba muerto, imposibilitado, así en aquel tiempo y en la actualidad, pues entonces hoy tenemos un Dios que pues no ve, no escucha, no siente. Y por ello hoy la gente codicia, miente, roba. Por eso hoy la gente vive en afán, aún en este día de reposo, aún aquellos que se llaman cristianos. Puede ser que alguno esté por allá en el afán, olvidándose del día de reposo. ¿Por qué sucede eso? Pues porque Dios no mira, no escucha, porque Dios no camina, porque Dios lo han imposibilitado y lo han reducido a ser en sus vidas simplemente un ídolo. Pues obviamente ese Dios o ese tipo de Dios no escucha, no entiende, no exhorta, no nada. Y por ello muchos de los discípulos hoy día, o muchos de los cristianos, están dispuestos a desafiar el mandamiento. Están dispuestos a no guardar el mismo día de reposo. Y por ello se han olvidado de orar la palabra, de leer la palabra, de orar al Señor. Por ello ya no le hablan. Pues qué caso tiene hablarle a un muerto, qué caso tiene cuidarme o guardarme en santidad, no codiciando, no mintiendo. Pues no tiene caso, pues si el Señor está muerto, ¿para qué? Ese era el pensamiento que vino a la vida de los discípulos. Y por ello así mucha gente hoy está adoptando ese pensamiento, inclusive aquellos llamados cristianos, y están dispuestos a esto, a no tener ya comunión con la Biblia, apartarse del cuerpo de Cristo, tomando sus propias decisiones. Personas que ahora están dispuestas y a darse permisitos pues para ver ahí alguna serie mundana, las telenovelas, las películas, videos indecorosos, inmundos, insanos. Por eso la gente hoy se está volviendo a lo malo. ¿Por qué? Porque Dios está muerto. Se olvidó de este mundo y los abandonó, y por eso el COVID-19 hace y deshace en esta tierra, porque la fe fue sepultada. Ya no se cree en Dios. Mucha gente no está queriendo creer, incluyendo a los llamados cristianos. Por ello, en este caso de los discípulos, la incredulidad estaba en ellos. Estaba en ellos. Y esa fue la razón por la que estaban encerrados, llenos de miedo, por causa de los judíos, porque su entendimiento estaba entenebrecido. La incredulidad y el desánimo de ellos era muy grande, al grado de que no dudaron en dar testimonio en contra de Dios. Ahora el testimonio, no de todos, pero sí era dudar entre ellos mismos. Ahora entre ellos mismos dudaban de su misma palabra. Cuando Cristo vivía, había comunión, un mismo sentir, se acompañaban en caminos, en las maneras de pensar y de ser, pero ahora dudaban de su testimonio entre ellos. Es como hoy día mucha gente pues no cree en la enfermedad, y no solamente en el virus. La gente hoy no cree que si no cuida su alimentación le vendrá una muerte más prematura, una enfermedad cardiovascular, y va a morir. La gente no cuida su salud y viene y le cae la diabetes. ¿Por qué? Por la mala alimentación. Así la gente no cree ni siquiera en el virus del COVID-19. Pero ¿saben una cosa? No debemos sorprendernos de este mundo. Este mundo no cree en nada. Nomás tienen ahí a los ídolos de parapeto. Pero ellos saben realmente que no ven, no escuchan y no entienden. O sea, ellos lo saben perfectamente, porque la gente hoy está escéptica, no creen en los ídolos realmente, porque creer es confiar.
y hacer como ellos dicen. Pero la gente hoy no cree nada, no cree en los padres, en sus hermanos, en la gente. Hoy la gente está dudando de todo y de todos. ¿Por qué? Porque no creen. La gente no cree que morirá de una enfermedad. La gente no cree que Dios puede perdonar sus pecados. La gente no cree que puede transformar su matrimonio. La gente no cree que Dios puede hacer volver el corazón del hijo al padre, del padre al hijo. La gente no cree que Dios puede quitar la rebeldía de un hijo cuando se le educa y se le instruye con el buen consejo. Es decir, la gente no cree nada. Es más, la gente no cree en sí misma ya. Ya no cree en sí misma. Pero no solo ellos, sino que también los hombres del mundo y la gente del mundo religioso no solamente dudan, sino que hacen todo lo posible para que la palabra no se cumpla en sus vidas, para que las profecías no se cumplan. Y vean, la Biblia dice en Mateo 27, versículo 62, ese texto no está, Mateo 27, versículo 62 en adelante, esto habla del deseo del mundo. ¿Cuál es el deseo del mundo desde aquel tiempo? Que Jesús no resucitara. Por ello, aquellos guardias les dieron mucho dinero para que propagaran un discurso, un testimonio. Sus discípulos lo hurtaron. Es mentira, no resucitó. Pero no solamente ello, dice Mateo 27, 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los fariseos, sacerdotes, Pilato mismo, ¿qué deseaban? ¿Qué pensaban? ¿Sabes? Ellos no querían que Jesús resucitara. No creían y no querían. Fue por ello que montaron una guardia para que por si las dudas si resucitaba, el sepulcro estaba sellado. Y si no había muerto, pues ahí se iba a morir de una inanición o deshidratación, o iba a terminar loco, aislado en la soledad, pero ahí iba a terminar muriendo. Por ello es que los sacerdotes, los principales y Pilato tomaron todas las medidas para que no existiera ninguna posibilidad de resurrección. Por ello Pilato les otorgó una guardia que garantizara una cosa: que no resuciten. Por ello sellaron aquella sepultura. Tantos fueron los intentos, las formas para evitar la resurrección a toda costa, que realmente eso tuvo efecto. Y efecto principalmente en los discípulos de Cristo y en toda la sociedad. Porque así como hizo Pilato y los sacerdotes, los principales, hoy mucha gente hace eso. Todo lo posible para que no sucedan las profecías o para que la gente no camine con Dios. O sea, la gente está en contra de Dios, así como lo vemos. El deseo del mundo era: Jesús, no resucites. Ya lo que predicaste, el testimonio, lo que nos diste, ya nos incomodó. Ya nos hiciste la vida infeliz, nos confrontas, nos exhortas con tu palabra. Ya basta. Le taparon la boca, lo mataron. Y ahora le estaban diciendo: ya no resucites, ya no resucites. Este efecto, o esto tuvo su efecto en los discípulos. Miremos a Tomás, la incredulidad de Tomás el discípulo, veámosla. En Juan 20, versículo 24, esto habla de la incredulidad de Tomás el discípulo. Dice la palabra de Dios, Juan 20, 24. Pero Tomás,
uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. La palabra incredulidad del griego apistía quiere decir una gran desconfianza. En Tomás había mucha desconfianza, pero no solamente en Dios. Vean cómo su incredulidad creció. Ni de sus hermanos creía. Aquellos que le testificaron que el maestro vivía, Tomás dijo: no, yo no lo creo. Pero no solo ello, sino que aparte, para creer, él demandaba evidencias. No quería un Cristo sano. Dense cuenta. Él dijo: no, yo no quiero un Cristo sano, completo. Quiero ver al Cristo demolido, atravesado. No solo era ver a Jesús, era verlo flagelado. Quiero verlo así como quedó en la cruz, porque la incredulidad te lleva a dudar de todo. Te lleva a dudar de todos en tiempos difíciles. Inclusive lleva a la gente a ser exigente, analítica, y todo con el fin de verificar con exactitud lo que se está afirmando. ¿Qué le estaban afirmando? El Señor resucitó, lo vimos. Y él dijo: pues yo quiero ver sus manos, quiero ver su costado, quiero meter mi mano, yo quiero ver que lo que ustedes dicen es real. ¿Saben? En este tiempo, por la enfermedad, la contingencia que vivimos a nivel mundial, yo he escuchado personas, las he escuchado. Si yo no veo a un hombre casi asfixiarse, si yo no veo a un hombre que le falte la respiración, que caiga, que muera al instante, entonces yo no creo en la enfermedad. Yo no creo en la enfermedad. Y la gente dice: quiero verlo. ¿Dónde están los contagiados? ¿Dónde están los muertos? Todo es falso, es un show montado por el gobierno. Así estaba Tomás. ¿Dónde está Jesús? Quiero ver sus manos, quiero ver las señales, quiero meter mi mano en su costado, o sea, quiero meter mis dedos en su costado. La incredulidad no solamente te lleva a dudar, sino a pedir según tú las evidencias. También te conduce a que abandones los caminos de Dios. Así es la incredulidad. Y cada uno de los puntos que hemos estado mirando, inclusive te llega a sembrar un pensamiento tan grande. ¿Cuál es ese pensamiento? Hablar a veces de Jesús como si fuera una fantasía, una vil mentira. Pero todo es solamente un caminito. Primero viene el desánimo, el miedo. Luego imposibilitamos a Cristo en nuestra mente y corazón. Luego nuestro entendimiento es entenebrecido. Luego comenzamos a dudar de todo y de todos. Porque hay un deseo ya muy fuerte del corazón de que Dios no viva por causa de el pecado que el hombre hace. Luego ya viene y te toma la incredulidad en tu corazón totalmente. O sea, viene una duda muy grande y comenzamos a transmitir esa manera de pensar en los demás. ¿Por qué? Porque no solamente era Tomás en aquel tiempo, había otros hombres también que dudaban de Cristo. Pues dice la Biblia en Lucas 24, ya vimos que en un principio era María, Juan, Pedro, Tomás. Ahora aquí habla de dos discípulos, uno llamado Cleofas. Dice Lucas 24, ahí en Lucas 24 nos habla precisamente de que dos discípulos iban a Emaús. Y Jesús los emparejó y les dijo: ¿por qué están tristes? Y dice la Biblia que Cleofas le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ocurrió en Jerusalén acerca de Jesús Nazareno, ese varón profeta poderoso en obra y en palabra, pero los gobernantes y principales ya le dieron muerte? Y dice Lucas 24, 21, dice: pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. O sea, la confianza de estos estaba sepultada. Los pensamientos de Cleofas y el otro eran contrarios a las profecías. Y además, según el testimonio de ellos era, ya pasó un día, 2 días, 3 días, y fuimos a verificar, fueron los nuestros a verificar, y nadie le vio. Solo aquellas mujeres. Pero la verdad es que para estos dos que caminaban en dirección a Emaús, todo había terminado. Todo había terminado, Jesús estaba muerto y no había resucitado. Y las circunstancias que hoy vivimos y las que se avecinan, amigos, hermanos, podrían ayudarnos o podrían conducirnos a tomar un pensamiento semejante al que aquellos discípulos tenían, de llegar a decir, Dios está muerto, Dios está deslindado de esta humanidad. O sea, hermanos, amigos, yo quiero decirles de parte de Dios, Él no está muerto, Jesús está vivo, no se ha deslindado de la humanidad, Él vive, y fue por ello que Jesús no dejó a sus discípulos en esa condición de incredulidad, ni mucho menos de miedo, ni de expectación. Al contrario, Jesús estuvo dispuesto no solamente a resucitar al tercer día, sino que Él estuvo dispuesto a venir y presentarse a sus discípulos. Fue por ello que cuando Él se presentó a ellos, hicieron a un lado la incredulidad, el miedo, la expectación, y una cosa hicieron los discípulos que vieron a Cristo: se humillaron para creer una cosa: es Él y ha resucitado. Jesús se presentó, se apareció entre ellos, se puso en medio. Pues dice la Biblia en Juan 20, versículo 19, que Jesús apareció a sus discípulos. Juan 20, versículo 19, dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús intervino en su vida, en ese momento estaban llenos de miedo. Pero ese momento, lo que menos esperaban ellos es que Jesús apareciera. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor Jesucristo se apareció y se puso en medio. Y así como Jesús se puso en medio, de la misma manera, si nosotros no es nuestro pensamiento como el del mundo, Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros, así como se puso en medio de los discípulos. De la misma manera, Jesús viene y está en medio de nosotros. Y la pregunta es: ¿quién lo puede creer de aquellos que estamos escuchando esta palabra? Así se presentó, y toda la incredulidad, desánimo, miedo y dolor y angustia en ese momento se desvaneció. El miedo se convirtió en valor, la tristeza en gozo, la confianza regresó a estos discípulos, sobre todo cuando les dijo: paz a vosotros. Por el miedo, el amedrentamiento en el que vivían, Jesús no los descalificó, no los laceró ni los menospreció.
Antes bien entendió su condición, que estaban viviendo una situación muy difícil sin el maestro. Y en ese momento, en vez de descalificarlos, dice la Biblia que les dijo: paz a vosotros. Los bendijo. Y ese miedo se convirtió en paz. Y esa paz, sobre todo, que pasa sobre todo entendimiento. Los animó a regresar al camino. Los animó a adoptar la fe. Jesús vino, desterró la fe y les dijo: aquí está la fe, confíen en mí. Pero no solamente ello, les dijo: vean mis manos, vean mis pies, mi costado. Y dice la Biblia que pasó algo maravilloso: se regocijaron los discípulos. La palabra regocijar, del griego eufraíno, esta palabra quiere decir ser de buena mentalidad para alegrarse. Ser de buena mentalidad para alegrarse y para festejar banquete. En ese momento el miedo se volvió en regocijo, en fiesta, en alegría, en banquete. Hermanos, también es un tiempo para alegrarse. El Señor está con nosotros. Eso es suficiente. Miremos, hermanos, en ese momento las circunstancias seguían igual. Los judíos buscaban a los discípulos, se sentían ellos amenazados. Había un ambiente hostil contra todo aquel que invocara el nombre de Cristo, pero en ese momento el miedo se desvaneció. En ese momento el miedo se desvaneció, por ello más bien les vino la alegría por una razón: Jesús estaba en medio de ellos. Estaba vivo, no estaba muerto. La tumba estaba vacía porque Él había resucitado y había abandonado. No es que alguien lo haya venido y lo hubiera llevado para hurtarlo. Él había resucitado y Él mismo había abandonado aquella tumba. Y hermanos, son más de 2000 años que Jesús abandonó esa tumba y está a la diestra del Padre. Él resucitó, estuvo en esta tierra y durante 40 días estuvo mostrando pruebas indubitables, o sea, pruebas que nadie puede negar hasta el día de hoy. Pero no solamente ello, sino que en ese momento dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da vida, que en tiempos de dificultad nos anima y nos da confianza. Ese Espíritu Santo que nos transmite palabra, que podemos discernirla para entender el día de hoy lo que vivimos y el mañana lo que viviremos. Pero cual sea la situación, estaremos confiados en Dios. Ese Espíritu Santo que te recordará las cosas que se te olvidan al momento. Ese Espíritu Santo que te va a recordar las palabras y la forma que debes conducirte en este mundo. Fue el que sopló Cristo a los discípulos y de la misma manera lo quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que estemos bien, en que estemos en paz, que el gozo, la paz, que estén todas las cosas en nosotros que el Espíritu Santo puede dar, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, de aquellas cosas de las cuales la Biblia dice que contra tales cosas no hay nada que le pueda frenar. Hermanos, Jesucristo les dio el Espíritu Santo. Fue por ello que su manera de pensar, de actuar, su fe resucitó. Fue elevada en ese momento y fue por ello que ellos se levantaron, se regocijaron. La fe de los discípulos creció. ¿Por qué? Porque entendieron: Dios no está muerto, Dios resucitó. La tumba está vacía y ahora está en medio de nosotros, y así como estuvo en medio de aquellos, hoy está Jesús en medio de nosotros. Puede estar en tu hogar, entre tu familia, puede estar en tu trabajo, donde quiera que tú te muevas, porque Cristo está resucitado. Pues dice la Biblia en Juan 20, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Quiénes son estos? Aquellos que iban camino a Emaús. ¿Sí? La duda desapareció, la confianza retornó. Ahora
Eran todos de un mismo pensar y tenían un mismo discurso en su boca. ¿Cuál era ese discurso? El Señor resucitó. Él no está muerto, vive hoy. Cuando la situación de amenaza permanecía, hermano. Porque esa situación no cambió, antes bien, quiero decirles que la Biblia enseña que la situación recrudeció. Los fariseos buscaban ahí hacerle mal a aquellos que invocaban el nombre de Cristo. Y no solamente ellos, sino que llegó el momento en que cumplieron sus amenazas, tomaron a los discípulos, los golpearon y hasta los llevaron a la cárcel, los azotaron. ¿Y saben qué les decían una y otra vez? No prediquen en nombre de Cristo, no prediquen en nombre de ese muerto. Pero no, Pedro les contestó, Hechos 5, versículo 40, dice la Biblia, Hechos 5, versículo 40 en adelante dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, el miedo se convirtió en valor, porque ahora ellos entendían y tenían el testimonio, Él vive, no está muerto. Comenzaron a tomar ánimo, el valor lo tenían, el gozo. No importó que los azotaran, los quisieran amedrentar, el gozo estaba por encima del sufrimiento y de la descalificación. Antes bien, después de ser azotados y encarcelados, ellos salieron gozosos para testificar en el templo, para ir a las casas y decirles, el Señor está vivo. Pero no solamente ellos, sino que Jesús, reitero, se presentó por 40 días haciendo pruebas indubitables y mostrando una cosa: yo no estoy muerto, vivo hoy. Yo resucité y abandoné la tumba. Y aquí estoy presente, y quien dude, vea mis manos, vea mis pies, vea mi costado. Soy aquel que crucificaron, pero ahora estoy vivo. Pero no solo esto, sino que también los dos que iban a Emaús también cambiaron su manera de pensar, cambiaron su actitud, porque entendieron, Dios no está muerto. Y así lo dice en Lucas 24, versículo 32, dice la Escritura, Lucas 24, 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora ya no era el pensamiento aquel que tenían, pero nosotros esperábamos que Él era. O sea, había duda en ese pensamiento. Ahora la experiencia, el testimonio que tenían era, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Experiencia que les llevó a regresar a Jerusalén y testificar, Jesús está vivo. Y así como Él está vivo, su palabra está viva. Por ello decía el apóstol Pablo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por ello el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque la palabra ni Cristo están sepultados, la palabra es viva, eficaz, verdadera, y toda la palabra de Dios, hermanos, tiene cumplimiento. Ninguna palabra de Dios, quiero decirles, hermanos, va a caer a tierra y no tener cumplimiento. Toda la palabra de Dios va a tener cumplimiento, porque la palabra de Dios está viva. Tan viva estaba que cuando Cristo acompañó a aquellos dos de Emaús y les comenzó a hablar de las profecías, dice la Biblia que ardía su corazón. Es como cuando una fogata está a punto de apagarse, pero vienen, la reavivan, le ponen leña y comienza a encender, a prender y a alumbrar todo lo que está a su alrededor. Pero no solamente alumbra,
también hace sentir su calor. También hace sentir su calor. Así es la palabra de Dios. Se escucha y es sembrada y tiene un efecto. Efecto en la persona, y esa misma palabra, cuando tiene ese efecto, se expande a los que están a tu alrededor. Por ello ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Claro, porque la palabra de Dios es vida. La mentira que decían con anterioridad, Jesús está muerto, y que se lo había llevado sus discípulos y estaban amedrentados, llenos de duda y escondidos, ahora ese cuadro, ese pensamiento, esa manera de ser se desvaneció totalmente. ¿Quién la desvaneció? Cristo y su palabra, hermanos. Cristo y su palabra. Estos mismos que regresaron de Emaús ahora también testificaban y gritaban: Dios no está muerto, Jesús vive, nuestro corazón ardía. Regresamos de Emaús por ello, para decirle solo una cosa: nuestro Dios está vivo. Y si Jesús está vivo, hermanos, ¿por qué vivir en este tiempo como si estuviera muerto? ¿Por qué pensar como si Él no estuviera vivo? Si Cristo vive, hermanos, debemos vivir como lo acabo de mencionar, creyendo que Él está vivo, que Él nos guarda, Él nos ama, y que Él nos va a impulsar lo que Él crea necesario en este tiempo de pandemia, hermanos. Por ello nosotros hemos dicho, porque esto debe ser de Dios, nosotros no te impedimos que prediques, tampoco te mandamos, sino que venga esa confirmación de parte de Dios. Y si Dios hoy te dice: debes de salir y predicar porque yo estoy vivo y yo guardo tu vida, tú debes de salir y hacer lo que Dios te manda. Gracias a Dios, de manera responsable, hay un semáforo que promueve para la nueva normalidad de parte del gobierno. Pero más que movernos por un semáforo, debemos movernos por ese espíritu que Cristo sopló a sus discípulos cuando estaba en medio de ellos, y hacer conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no tenemos motivo para amedrentarnos. No tenemos motivo para vivir en expectación, en duda, en miedo, mucho menos decir: volvamos a Egipto. Más bien nosotros tenemos la responsabilidad de confiar, de levantarnos en fe y decir: nuestro Dios está vivo. Él vive para siempre. Está a la diestra del Padre, resucitó y está en lugares celestiales. Pero aunque está en lugares celestiales, Él es poderoso, porque después de un tiempo vino y se le apareció a aquel Pablo. Cuando iba camino a Damasco en contra de la iglesia para encarcelarlos y matarlos, se le apareció Cristo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Cristo lo detuvo, porque Él está vivo. Y tan real fue todo aquello que luego Pablo va y lo testifica. 1, 2 y 3, y no se cansa de testificarlo, hermanos. Ciertamente Cristo murió, pero Él resucitó. Ahora está vivo el Señor y está en medio de nosotros. Y como dice la Escritura, y con este texto terminamos, Romanos 14, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? El Señor murió, es verdad, y murió por nuestros pecados, pero el Señor también resucitó. Y dice que volvió a vivir con un objetivo principal: para ser Señor de los que hoy vivimos y también de los que ya murieron. Porque Jesús sigue siendo Señor de Pedro, de Juan, Jacobo, de Pablo, de Moisés, de Abraham. Él sigue siendo Señor de todos aquellos que ya murieron, pero también es Señor nuestro. Pablo lo confirmó al escribirles a los romanos: sí, Cristo murió, es verdad, pero hoy les escribo: nuestro Señor resucitó y volvió a vivir para ser nuestro Señor,
para ser nuestro Señor. Y si el Señor vive, hermanos, pues así debemos de creer y vivir, creyendo que nuestro Señor está vivo, no está muerto, resucitó, abandonó aquella sepultura, no porque lo hayan ayudado, sino que Él mismo, hermanos, Él mismo, dice la Biblia, que Él resucitó, esa piedra se movió, los soldados vieron un gran resplandor, algo maravilloso, y se fueron amedrentados. Y ya no se quedaron a ver lo demás. ¿Qué era lo demás? Que una mujer iba a venir para ver a su Señor. Hermanos, amigos, hoy de la misma manera nosotros debemos entender, nuestro Dios está vivo. Jesús no está muerto. Él resucitó. Está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por tu familia y por cada uno de nosotros. Por ello es importante que en esta tarde y en adelante nos levantemos y testifiquemos ello, independientemente de las circunstancias que vive nuestro mundo. Sembremos, llevemos fe a las demás personas que hoy viven amedrentadas, haciéndoles ver que nuestro Dios está vivo, no está muerto. Él resucitó para darnos vida, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para perdonar al pecador, para libertar al endemoniado. Él tiene poder para todo, porque no hay imposible para nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Quizá no los escucho, pero por el mismo chat decir amén, hermano, nuestro Señor está vivo. ¿Quién tiene ese pensamiento de fe para poder decir amén? Nuestro Señor está vivo. Aleluya, Él vive. Y si Él vive, pues a Él en este momento díselo y agradécele, porque Él está vivo en medio de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Bendito Señor, porque sabemos que tú vives, que eres real y verdadero. Aleluya. Amén, así sea. Nuestro Señor vive y reina, hermanos. No es una mentira, no es un engaño, es una realidad. Jesucristo, en el cual hemos creído nosotros, está vivo, vivo en nuestros corazones, tan vivo que está al pendiente de esta humanidad. Y Él conoce cuántas personas de esta sociedad a nivel mundial están amedrentadas. Por ello es importante que como en aquel tiempo sus discípulos se levantaron y en el templo y en las casas predicaban que Jesucristo estaba vivo, así nosotros debemos de predicar que Jesucristo está vivo. Él no está muerto. Está al pendiente de cada enfermo que tiene COVID. ¿Cómo el Señor no va a estar atento en aquella persona que está al borde de la muerte y que en ese momento clama diciendo: Señor, tú permites esta enfermedad en mí y estoy al borde de la muerte. Si quieres que muera, así sea. Pero perdona mis pecados, mi mala manera de vivir. ¿Acaso el Señor no va a estar atento a esas palabras cuando Él dijo: clama a mí, yo te responderé? ¿No va a estar atento a aquel que dijo que el corazón contrito y humillado Él no despreciaría? ¿No va a estar atento que dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados? ¿No va a venir, no va a escuchar a aquel que dice: pídeme y te daré? Claro que lo va a hacer. Lo va a hacer aquel que dice: acercaos a mí, me acercaré a vosotros. Claro, porque Él se compadece. Aunque esa persona no haya conocido de Dios, del Evangelio, pero si en ese momento se arrepiente como aquel ladrón de la cruz, Él lo perdonará. Él no va a escuchar a la sociedad
que se humilla y clama diciendo: Señor, ven a ayudarnos con este virus que estamos imposibilitados. Ni la ciencia, ni la OMS, ni los médicos, ni nadie puede hacer nada, pero tú eres poderoso porque estás vivo. Nuestro Dios está vivo y para Él nada es imposible. Yo no sé cuál sea tu limitación, tu duda, tu miedo, tu expectación. No sé cuál sea tu condición, cuál sea. Hoy te digo algo de parte de Dios, hermano, hermana. Dios está vivo, te mira, te escucha y siente. Y en este mismo momento tú puedes hablarle al respecto de tu situación, que Él no solo te va a escuchar, te va a responder. Amén. Así sea. Aleluya. Aleluya. Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Amén. Su tumba vacía está, la cual demuestra que vive Él. Él está vivo y está en medio de nosotros. No te sientas solo cuando a tu lado está el Señor. No te sientas con miedo, porque a tu lado está el ayudador. No dudes cuando aquel está al pendiente de cada una de tus necesidades. Él conoce los miedos, las preocupaciones, las enfermedades. Pero si tú confías en Él, podrás estar tranquilo, porque Él vive y Él está en medio de nosotros. Él está a nuestro lado, porque Él es real y verdadero. Bendito Señor, a ti te agradecemos, porque en verdad tú vives y eres real. Gracias, Señor, porque tú no viniste a sembrar una esperanza vana. Antes bien, sembraste una esperanza real y viva. Tú prometiste resucitar y así fue. Tú prometiste, Señor, volver y tú volverás. Tú prometiste cuidarnos y hoy estás al pendiente de cada uno de nosotros, porque tú vives, porque tú eres real y verdadero. Gracias a ti te damos, en el nombre de Jesús. Gracias a ti te damos, bendito Señor y bendito Dios, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu bendición y por acompañarnos con tu Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús a ti te damos. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Y bueno, pues esperemos que la próxima semana ustedes puedan conectarse a la misma hora. Bueno, no 11:30, sino a las 11. Ha habido fallas en internet, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder. Gracias, que Dios les bendiga. Y por último, también quería comentarles que por ahí subimos a la página nuestra de Facebook un link. Se va a subir un video y es un link a través del cual los va a vincular a un pequeño cuestionario, pero esto es sobre todo para aquellas personas que quieran comentar algo sobre alguna necesidad. Pueden dejar un teléfono, un correo,
y a través de ese medio nosotros podremos contactarles si ustedes así gustan, para así poder inclusive poder tener una mayor interacción, y si hay algún problema, situación o consejo que ustedes quieran, a través de ese medio se les puede contactar. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, y estamos para servirles a través de ese medio mencionado. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.